Hola, saludos a todos. Hace unos días estaba conversando con una persona que me preguntaba sobre la película Joker, una película que se estrenó en el año 2019 y que presenta la historia de este famoso personaje de DC Comics, el Guasón, el Joker, y representa la historia de su origen, aunque, sin embargo, quisiera también compartir con ustedes y aprovechar en este video para que descubran que hay otros orígenes del Joker y no solo el que la película presenta. ¡Señor G! Casi nos hiciste volar hasta Saturno, tonta. Con más de 1700 apariciones en sus 7 décadas de existencia, no hay propiamente un origen específico del Joker. No obstante, sí hay algunas historias que cuentan cómo se originó este personaje. Uno de los orígenes cuenta cómo un hombre fracasa en el intento de sostener económicamente a su familia. Eso rompe mi corazón. Por lo tanto, decide incurrir en el crimen de pandillas. Lamentablemente, su familia es asesinada antes de poder ejecutar el gran crimen, que era robar la planta de químicos donde trabajaba. Bajo la identidad de Capucha Roja, este hombre, llamado Jack, es obligado a continuar con la misión, teniendo como desenlace su caída en la piscina de químicos. De ahí saldrá con el pelo y piel desteñidos y con una nueva identidad, el Joker. Es un demente. Está loco. Perdió la razón. Lo encontramos en el cómic 168 de 1951. En otra historia de su origen se nos muestra cómo el Joker era un criminal frío y calculador que hizo una carrera como delincuente desde el escalón más bajo hasta convertirse en el líder, manteniendo los elementos que ya mencionamos antes. Su nombre, Capucha Roja. Batman arruinándolo todo, pero en esta versión también este hombre, llamado Jack, cae en la piscina de químicos. La gran diferencia con la anterior versión radica en que la locura del Joker es fingida. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Una actuación, parte de su estrategia para poder escapar de la prisión. Otra de las historias nos cuenta cómo los acontecimientos son narrados desde el punto de vista de Batman, a diferencia de las otras versiones. El Joker no tiene familia ni conexión con Capucha Roja. Para esta versión, Jack se nos presenta como un atracador de bancos con algunos desórdenes emocionales. Jamás converses con un demente. Su primer encuentro con Batman deriva en obsesión con el hombre murciélago, lo que da inicio a una suerte de guerra de bromas. El resto es conocido por todos, el accidente en la piscina y los desechos tóxicos. Otra de las versiones coloca a Jack como el asesino de los padres de Bruce Wayne. Al igual que en la mayoría de los orígenes, cae también en una piscina de tóxicos y emerge como el criminal psicópata. En otras ocasiones simplemente se nos muestra al personaje ya como el Joker, teniendo su origen como desconocido. Lo único que se nos dice es que el personaje sufrió abusos de violencia durante su infancia. En conclusión, podemos decir que los orígenes del Joker permanecen en un gran misterio pese a la gran cantidad de versiones existentes. La incertidumbre se convierte en parte del sello distintivo del personaje, algo que lo engrandece frente a otras figuras del cómic. La película nos muestra a un hombre que cae al final de una serie de acontecimientos difíciles en su vida en un estado de locura que lo lleva a una liberación negativa de su propia persona. Esto se conoce a través del nombre que tiene la ideología, el destructivismo, y consiste en justamente aquella persona que no puede construir, que no puede crear, que no puede aportar, hacer todo lo contrario, comenzar a destruir. La ideología presenta la idea de que destruyendo todo lo que existe se prepara el camino para establecer un nuevo orden. La película nos muestra la historia de un hombre que tiene una enfermedad mental y de hecho hubo preocupación cuando se estrenó la película de que algunas de las escenas que se mostraban
pudieran servir de inspiración para que las repitieran otras personas que tienen algún problema mental. Una vez más podemos contemplar lo complejo que es el cerebro humano y cómo toda esta serie de acontecimientos que vamos viviendo, cuando no son bien llevados y no son bien enfocados, pueden terminar en cosas que afectan a los demás y a la propia persona. Sin embargo, esta película, que es la más reciente que presenta al villano, nos da todavía otra perspectiva de la historia que hay detrás del personaje. Al final, las diferentes reacciones sobre la película varían entre una y otra, y a alguna parte del público le gustó, a otra no. Como dice aquel adagio de médicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Por eso es importante que las frustraciones se vayan trabajando y llevando de la manera adecuada para que al final de cuentas las opciones y decisiones que se puedan tomar no estén desenfocadas. A veces lo recuerdo de una forma, a veces de otra. Si voy a tener un pasado, prefiero que sea múltiple opción. Lo menciona el Joker en el cómic La broma asesina. Invita a la reflexión y a pensar en las propias oscuridades y en cómo, cuando no se enfocan y trabajan de la manera correcta, se termina por dañar a los demás y a sí mismo con actitudes, pensamientos y modos de ser que no convienen. Es cierto que la risa descontrolada que vemos en la película realmente existe como un síntoma involuntario de una serie de trastornos médicos. Algunos médicos la llaman crisis de epilepsia gelástica. Se caracteriza por ser una risa que aparece de forma inapropiada y el paciente no la puede controlar, y al paciente no le supone alegría, sino que es involuntaria. La causa más frecuente de esta epilepsia es una pequeña tumoración en el hipotálamo, que llamamos amartoma hipotalámico, pero también puede deberse a otras causas, como el crecimiento de tumores en los lóbulos frontales o temporales. El Joker al final representa la historia de un hombre que, pese a sus fracasos, cae hasta lo más bajo de la locura y que nos invita a poder dar en nuestra vida frutos que valgan la pena para los demás y para nosotros mismos. Siempre podemos construir y crear algo nuevo, encontrar la propia motivación en la vida y seguirla. Gracias a todos por ver el video y nos encontramos en otra ocasión.